Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Hola, profesor. profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, profe. Muy bien, esperamos un minutito más y ya damos inicio, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Yo creería que ya tenemos un número como para dar inicio a la primera clase de sucesiones. Bueno, en el entendimiento de que ya estamos comunicados, me escuchan bien, ya inició la grabación, vamos a dar los primeros lineamientos de lo que es, lo que es este recorrido que nos espera en los siguientes meses respecto a lo que es el cursado, regularización y proceso de aprobación final de lo que es el derecho de sucesiones. Bueno, como bien saben, los integrantes de la cátedra somos los mismos que en derecho de familia, con lo cual tenemos la ventaja de que ya tenemos la gimnasia de haber cursado la primera etapa en la materia que nos precede. De forma tal que la metodología a seguir va a ser la misma. Ello nos brinda un marco de seguridad en el que es el transcurso del proceso y también nos insta a pulir algunas cuestiones que quizás en la primera parte nos obliga un poco a perfeccionar, tanto en la metodología del estudio como en lo que es la interacción con quienes integramos la cátedra. Saben que estamos abocados 100% a lo que es evacuar consultas, dudas, presentar situaciones que les pueda ser de utilidad para entender los distintos conceptos, las distintas temáticas, que engloban no solo las unidades que integran la regularización, sino la totalidad de la materia, que en realidad es el objetivo final. Bueno, he publicado hace ya unos días un mensaje de bienvenida donde especificamos un poco la metodología, la bibliografía y las unidades que conlleva este proceso. Estimo que ya lo leyeron todos, no obstante lo cual lo reitero rápidamente. Los principales libros que seguimos son Solari y Medina, pero por supuesto Marisa Herrera también integra este grupo. Y en líneas generales, todo lo que es la bibliografía clásica, Borda, Masingi, Zanoni, Pérez La Sala, en fin, cualquier bibliografía que ustedes consigan respecto de sucesiones, en líneas generales nosotros la integramos y la aceptamos en la medida en que estén bien fundamentadas la resolución de los casos y la exposición de los motivos al momento de rendir. Pero tienen que saber que, bueno, Mafia lo incluyo también, por supuesto,
si consiguen bibliografía que sigue el código anterior, tienen que adaptarla a lo que son los nuevos lineamientos y lo que es la nueva legislación, la legislación vigente. Pero por sobre todo, lo que es el Código Civil y Comercial. Y todo lo que es el libro atinente a derecho sucesorio, el nuevo código, al igual que en familia, contempla definiciones, especificaciones, es mucho más preciso y mucho más claro, con lo cual las discusiones doctrinarias no son tan amplias como los eran en un tiempo anterior, pero sí requieren permanente adaptación e interpretación por parte de ustedes. Como lo establecimos también en familia, lo que buscamos en el primer parcial, sobre todo, una vez que estén en miras de regularizar, fue velar por las unidades que tienen mayor preeminencia o mayor aplicabilidad práctica en el ejercicio diario de la profesión, o si eligen integrar o formar parte del Poder Judicial, lo que se ve en forma mayoritaria. Por ello es que nos inclinamos por las unidades 1, 2, 5, 8 y 9. Ello no obsta a que podamos tener alguna variación, pero la verdad es que hace ya un par de años que son las unidades que contemplan este primer ejercicio y hacen al eje neuronal, digamos, de lo que es la materia. Yo le sumaría las unidades 10 y 11 a posteriores que hacen a todo lo que es el régimen testamentario, pero lo cierto es que la propensión de la ciudadanía lleva cada vez a usar menos de este método. La verdad es que lo cierto es que los procesos en vida llevan a hacer desprendimientos, donaciones con reserva de usufructo de los bienes que integrarían el acervo sucesorio a los fines de evitarle a los sucesores potenciales la necesidad de tener que abrir este tipo de juicios. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, pregunta? Pueden levantar la mano, hacer alguna consulta escrita, voy a tratar de leerla rápidamente. Veo que somos muchos los que estamos en la clase, así que por ahí verbalmente es más confuso. Buenas tardes, profe. De mi parte no hay dudas. Bueno, gracias, Natalia. Muy bien. Bueno, hasta aquí vamos avanzando. Quizás alguna reflexión de lo que fue derecho de familia, que todos lo acusaron anteriormente. En cuanto a la metodología, alguna sugerencia también pueden pensarla, me pueden presentar en el transcurso del desarrollo de la clase, no hay ningún inconveniente, siempre estamos abiertos a adaptaciones, sugerencias o mejoras. Sí les quiero aclarar, y esto me adelanto un poquito, son 575 alumnos cursando sucesiones de todo el país en la metodología a distancia, y somos 5 profesores. Entonces, por un lado los insto a estar un poquito de este lado y vean que el volumen de trabajo es realmente copioso. Entonces, a veces terminamos entregando los exámenes, rara vez nos excedemos, pero sí medio sobre la hora, y sí tratamos de cumplir con todas las obligaciones que son atinentes a nuestras labores, y las hacemos con mucha vocación, con mucha pasión y con mucho amor, sobre todo porque son próximos colegas. Eso yo se los dije en familia y se los repito ahora. Ya nos tratamos prácticamente de colegas, están a materias de sentarse con nosotros en audiencias en tribunales, lo cual es hermoso por un lado, pero por otro lado depende, digamos, genera exigencias por parte nuestra o expectativas por parte nuestra. Con lo cual, debo decirles que, por ejemplo, ayer he terminado de corregir exámenes de familia y sucesiones finales. Familias dejaron bastante que desear, en el sentido de que le falta mucha terminología jurídica, mucha precisión, mucha resolución de casos. Traten de poner énfasis en eso, siempre. Háganlo acá en el cursado y sobre todo honrando la profesión a futuro. Tienen que autorreconocerse como profesionales y saber que a esta altura tienen que tener una percepción de que es realmente lo esencial, saber presentarlo y presentarlo con claridad y con lenguaje jurídico preciso.
no es escribir a ver si convenzo o no convenzo. No, se trata de ser precisos y claros. Entonces, yo les pediría que en líneas generales, tanto en esta materia que estamos iniciando ahora, como en general, siempre que estudien, piensen lo que lo hacen honrando el conocimiento en primer lugar, y después para brindar un servicio que es un honor brindarlo. Entonces, tenemos que hacerlo con la mayor jerarquía que podamos lograr, más allá de la aprobación o no de algún pasar circunstancial, de que algún profesor tenga un criterio y se le pase alguna cosita y otro sea más riguroso en otra. Somos humanos y a veces ese spread de apreciación o calificación lo tenemos todos, y eso sucede en la vida en general. Bueno, esto se lo quería dejar un poquito como introducción y como planteo para que lo consideren siempre y que sepan cómo lo vemos nosotros de este lado. Yo ya llevo 19 años en la cátedra, estoy a cargo hace cerca de 14 y lo vengo viendo desde siempre, pero no hay nada más lindo que ver nuevos profesionales egresados que tienen jerarquía en cuanto a las presentaciones, en las formas y en los tiempos. ¿Sí? Bueno, sucesiones. Un poquito ya les adelanté lo que es la tendencia actual. Hace varios años, bueno, yo tengo la suerte que mi padre fue abogado, fue juez un tiempo, renunció a ser juez, después ejerció, tuvo su estudio jurídico. Entonces, hemos visto una diversidad de casos grandes en cuanto a volumen, entre los cuales se veía mucho derecho sucesorio. La verdad es que la tendencia actual es cada vez a evitar los derechos sucesorios, los juicios sucesorios. La gente acomoda sus cosas antes de llegar al hecho natural absolutamente inevitable, que es el fallecimiento. Lo cual no me parece mal. No me parece mal, me parece una cuestión previsible y de orden, pero en muchos casos se recurre a nuestros colegas escribanos, muchos de los cuales serán ustedes que seguirán la carrera, y se evita a veces la asistencia de abogados que por ahí tenemos un poquito más el ojo afinado en evitar determinadas situaciones de conflicto. Esas situaciones de conflicto se dan a veces por cuestiones que, viendo estas unidades, la ves en forma muy clara. Si no se respeta estos lineamientos que vemos en estas 5, 6 unidades sumándole la de testamentos, es muy probable que, habiéndose desprendido de bienes a través de actos entre vivos, o bien en el momento del sucesorio, vamos a tener problemas. Con lo cual, yo les pediría que, especialmente en estas unidades, presten especial atención a lo que es porción legítima, porción sucesoria, derecho de representación, acción de reducción, la vamos a tomar siempre. Acá no le estoy adelantando ninguna maravilla, siempre de una u otra forma, acción de reducción integra la nómina de los tópicos que contemplamos en los exámenes. Acción de colación también y vicios en los testamentos. Yo le diría que, tomando nota de ello, en líneas generales tienen ganado un alto porcentaje de lo que es el entendimiento de la materia. De nuevo me toca la unidad 1, que no es fácil en absoluto porque tocas distintos puntos de distintas unidades cuando recién estamos entrando a la materia. Yo voy a tratar de ser lo más claro y preciso posible y después con los distintos colegas van a ir profundizando cada uno de estos temas. Pero en líneas generales, como concepto de sucesión, es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia que una persona fallecida transmite a la que sobrevive, a la cual la ley o el testamento es llamada a suceder. Nos gustan mucho las definiciones, es un esquema clásico de estudio, pero la verdad es que de ahí sacás caracteres, contenidos, especificaciones y demás.
Sabemos que la sucesión en general puede ser entre vivos o mortis causa. Acá vamos a lo que vieron en derecho romano allá en primer año, a lo que eran las últimas bolillas, las últimas unidades, en que nos referíamos, por supuesto, a las transmisiones por efecto de la muerte. Como fundamentos, voy a seguir los principales puntos del programa, que es un poco lo que quiero que les quede de aquí. Tenemos la solidez familiar, el respeto a la propiedad privada y un interés económico-social. En general, el ser humano se esfuerza, se dedica y cada vez consolida más todo en miras o en función de que todo aquello que logre vaya a los seres humanos más cercanos que tiene o quienes tiene bajo su cuidado cobertura integral. Entonces, si bien en el mundo han habido sistemas y coexisten sistemas en los cuales este esquema en general no se ve o no se protege o tiene un esquema más igualitario, es cierto que hoy en día son 5 o 6 países, no más de eso en el mundo, pero en general el régimen de la transmisión sucesoria se contempla, se respeta y se admite. Lo que hay de diferencia es el margen de maniobra que tenés con los bienes que integran tu acervo, es decir, todo aquello que lograste en el desarrollo de tu vida. En nuestra legislación, históricamente ha sido muy protectorio. ¿Esto qué significa? Que teníamos una porción legítima y de nuevo, al igual que en familia, en sucesiones tenemos terminología que es bastante específica, es distinta a la terminología general de lo que es el Código Civil. Acá tenemos terminología muy, muy puntual. La porción legítima es aquella porción de la cual ciertos herederos no pueden ser privados sin justa causa de indignidad. Antes era desheredación, ahora es solamente indignidad. Es decir, al fallecer una persona, hay ciertos herederos que de existir, que son, y esto es importantísimo, el ascendente, primero, los descendientes, el cónyuge y los ascendientes no pueden ser privados. Vale decir, fallece una persona, tiene hijos, tiene esposa o marido, y realiza un testamento a través del cual se desprende del 80% de sus bienes. Ese testamento va a ser válido en la medida en que no exceda esa porción que protege la legislación. Es decir, podemos disponer de los bienes, pero hasta cierto punto, porque hay un porcentaje básico, que son las 2/3 partes de la masa partible, que no podés exceder. Eso está protegido. ¿Y cómo lo proteges? En esencia tenemos 2 acciones. Y ahí volvemos a lo que le dije al principio. La acción de reducción y la acción de colación. La acción de reducción lo que persigue es que aquellas donaciones que haces en vida se consideren disminuidas hasta tanto no excedan esa porción legítima que le corresponde a los herederos. Y la de colación significa que no podés beneficiar a uno de los herederos en detrimento de los otros. Esto que parece muy complejo voy a tratar de hacerlo en forma un poco más sencilla. Y me interesa que lo sepan desde hoy porque mis colegas lo van a mencionar en el transcurso del desarrollo de cada una de sus unidades. Si al momento de fallecer una persona tiene, supongamos, 3 hijos y tiene X cantidad de bienes, pero no les quiere dejar esos bienes a sus hijos, puede perfectamente efectuar donaciones hasta un día antes de fallecer. Si no existiera esta acción de reducción, esas donaciones serían perfectamente válidas y los hijos o los descendientes no percibirían absolutamente nada y quedarían desamparados. Entonces, bajo ciertas circunstancias, estos hijos contarían con esta acción de reducción para que esas donaciones realizadas por el padre o la madre queden sin efecto hasta cierto punto y sean válidas en el excedente. Ese excedente es la porción disponible. Es aquella porción que sí podés disponer por testamento. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Gracias. Y por otro lado tenemos la acción de colación, que también es fundamental. Que es decir, ese causante que es la persona que fallece,
dispone de bienes en vida, pero ya no en beneficio de terceros, ahí va la acción de reducción, sino en beneficio de alguno de los otros coherederos. Entonces, yo quiero beneficiar a uno de los 3 hermanos, de 3 hijos que tengo. No es que no lo puedas hacer, perfectamente puedes hacerlo en forma válida, pero al momento de fallecer, cuando los otros o el otro que no ha sido tan beneficiado inicie el proceso sucesorio, va a tener esta acción de reducción por la cual va a decir, che, mirá, todo bien, esto es la masa partible que quedó, pero resulta que vos en vida recibiste mucho más de lo que recibí yo. Con lo cual, ahora quiero que se descuente aquello que recibiste y yo reciba la parte proporcional a lo que vos recibiste ya en vida. En líneas generales, este es un comentario coloquial de lo que implica la acción de colación. Entonces, estas dos cuestiones las tienen que tener en cuenta. Sumado a una tercera. Solamente gozan de estas acciones los herederos legítimos. ¿Cuáles son los herederos legítimos? Solamente los descendientes, el cónyuge y los ascendientes. Ningún otro. Porque los colaterales heredan hasta el 4º grado, pero no necesariamente, por supuesto, son colaterales, no son hijos, no son nietos. ¿Sí? Son sobrinos, nietos. Van a ver que en el programa les pedimos sucesión de la persona en los bienes. Acá hay toda una cuestión doctrinaria. Yo creo que quien mejor la zanja en realidad por ahí es Borda, pero acá hay una cuestión en entender si cuando se abre el proceso sucesorio, los sucesores son personas distintas del sucesor u ocupan el lugar que tenía el sucesor. Esto es una gran discusión que había en el Código Civil. Hay una teoría de Aubry y Rowe, son dos juristas franceses, que entendían que en realidad se continuaba la vida de quien había fallecido, pero por una ficción se suponía que ocupaban su lugar, pero ha sido muy discutida, controvertida y hoy ha sido dejada un poco de lado. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La responsabilidad ultra vires y el beneficio de inventario. Es decir, si yo ocupo el lugar que ocupaba mi predecesor, soy propietario, acreedor y deudor en la misma medida en que era propietario, acreedor y deudor a quien yo sucedo. Pero en el sistema sucesorio actual eso no ocurre porque existe el beneficio de inventario que se presume. Esto es a través de la 17711, que es una ley de 1968. ¿Esto qué significa? Si yo soy sucesor, las deudas del causante no las tengo que cumplir yo, sino que las deudas se tienen que suplir con aquel monto o con el excedente que exista de la masa de bienes que haya dejado en la sucesión. Es decir, yo no me tengo que ver perjudicado por esta situación, salvo que incumpla de forma grosera, de una forma, ya les diría, antijurídica, obstruyendo el proceso sucesorio, ocultando bienes, tratando de abstraerme del cumplimiento de estas obligaciones. Ahí perdés el beneficio de inventario, pero en principio fallece una persona, con los bienes excedentes se hace cargo de las obligaciones. Si las deudas las superan, no va en contra de los sucesores. A lo sumo los sucesores no recibirán nada, pero allí se acaba el problema. De hecho, inclusive se puede plantear la quiebra de la sucesión, pero eso es otra cuestión. Entonces, me interesa aquí que sepan que el concepto ultra vires que vieron en sucesiones, que es responder con el propio patrimonio, no se aplica, y que se recibe la herencia bajo beneficio de inventario. Vamos a ver un poco el programa. En cuanto a la clasificación de los herederos, está muy claro en el código y está muy claro también en los manuales, pero hay dos que me interesa que les quede muy claro. Uno son los herederos y otros son los legatarios. Existen subclasificaciones, pero en líneas generales los herederos son aquellos que reciben una parte alícuota o la totalidad de la herencia. Y es generalmente cuando instituimos herederos. Esto es a través de un testamento. Y por otro lado tenemos los legatarios, que son aquellos que reciben un bien determinado, singular. Esto es un terreno, una casa, un auto, lo que fuere.
¿Cuál es la gran diferencia? Es que los herederos tienen vocación al todo. Es decir, una vez distribuido la totalidad de los bienes, si se ha instituido por testamento a algún heredero o a un tercero, puede ser algún tercero, y existen bienes, tiene derecho de acrecer, es decir, recibe la totalidad, tiene vocación al todo. En cambio, cuando te instituyen legatario de cuota, que tenés una porción, o tenés un legado singular, recibís solamente eso o esa porción y no tenés vocación al todo. De forma tal que, si en un testamento se instituye legatario de cuota a determinada persona, recibe esa proporción, por ejemplo, un 25% de los bienes excedentes una vez zanjadas las deudas, y existe un remanente, ese remanente va para los otros sucesores o al fisco. Pero este legatario de cuota no tiene derecho de acrecer. Y esto es importante que lo tengan en claro desde ahora. Después tenemos temas vinculados a la transmisión hereditaria, el momento en que se opera. Todo eso está muy claro en el código. Es al momento, al instante de la muerte, es como una radiografía general donde se congelan la totalidad de los herederos. Y se entiende que no existen subtransmisiones, es decir, una vez producido el fallecimiento, los herederos directos son quienes acceden a la sucesión y después se verá el derecho de representación, que es una cuestión que vamos a ver ya en la unidad 8. El régimen de conveniencia y demás. Está sumamente claro en los manuales. Sí es importante la cuestión del punto 4 vinculada al contenido de la sucesión. En líneas generales, el contenido de la sucesión es estrictamente patrimonial. Es decir, nosotros heredamos todo aquello que está vinculado a los bienes hereditarios, no a cuestiones inherentes a derechos personalísimos, pero tenemos algunas excepciones, como consecuencia de aquellas derivadas de los derechos patrimoniales. Si está en curso al momento del fallecimiento de una persona una acción de daños y perjuicios, como sucesores podemos continuarlas y podemos ser beneficiarios. De hecho, la sucesión continúa ejerciendo esa litis pertenencia activa. Las acciones de familia continúan también. Si se ha iniciado en vida un derecho de reclamación de la filiación, esta perfectamente tiene viabilidad. Y en general los derechos patrimoniales se transmiten, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el derecho de usufructo y de uso se extingue. Algunos beneficios sociales, si quien fallece es una viuda que estaba percibiendo una pensión, se extingue. Las acciones de reversión de donación, en principio, también son extinguibles. Y depende, por supuesto, según la naturaleza de los contratos que tienen vigencia. Si son contratos intuitos personales, contrataste la clásica para que te pinte un cuadro y fallece y se extingue la obligación, digamos. En líneas generales, este sería el cuadro que me gustaría que les quede claro respecto de cuáles son los bienes que integran y cuáles no integran el derecho sucesorio. ¿Hasta aquí bien? Sí, profe, muy claro. Muy bien, profe. Todo claro. Dos puntitos más también del programa y ya entro a la última. Ley aplicable, es fundamental. Y esto lo van a ver a lo largo de toda la materia. Siempre, primero, el juez competente es el juez del último domicilio del causante. El último domicilio del causante te determina cuál es la jurisdicción competente. Y la ley aplicable es la del país en el cual se encuentra domiciliado. Aunque tenemos algunas cuestiones que se vinculan más con el derecho internacional privado, que son los tratados de Montevideo, que son del 30 y del 40. ¿Y qué te dicen? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos muchos ciudadanos, sobre todo en la región central, en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que tienen propiedades en Paraguay, en Uruguay, en Punta del Este y demás, donde te dice que si bien el juez competente es el último domicilio del causante, podés abrir el sucesorio también en el lugar donde se encuentren radicados los bienes. ¿Qué es lo que pasaba? La verdad de esta cuestión. Nosotros teníamos una legítima que era de 4/5 para los descendientes. ¿Qué significa esto?
Si yo tenía una casa en Uruguay y fallecía, la legislación argentina te decía, che, de la casa que tenés en Uruguay, 4/5 se lo tenés que dar a tus descendientes. 1/5 nomás podés disponer por testamento. Uruguay tenía una legítima mucho menor, que era de 2/3 partes. Con lo cual la porción disponible era mayor. Entonces yo, de la casa de Uruguay, podía disponer de mucho más porción disponible. Entonces, ¿qué hacían los herederos que se veían perjudicados por esa disposición mía realizada acá en el país? Venían al sucesorio realizado acá y decían, che, señor juez, mire que yo me vi perjudicado por la casa de Montevideo, de Punta del Este o donde fuere, porque me correspondían $500.000 y recibí 300. Bueno, por esos 200 yo quiero que se compense acá con los bienes existentes del país. Entonces los jueces del país lo aplicaban. La verdad es que con esta última modificación se equipararon las legítimas. Entonces con Uruguay, que era la fuente de conflictos, ya no los tenemos. Hoy es 2/3 en Uruguay y 2/3 en Argentina. Argentina amplió la porción disponible, es decir, todo lo que puedo yo disponer por testamento. Pero legislativamente lo importante es que, primero, último domicilio del causante, pero se puede abrir el sucesorio según el lugar de la erradicación de los bienes, en donde van a aplicar la ley del lugar en que se encuentran los bienes. ¿Sí? Igual esto lo van a profundizar un poquito en derecho internacional privado, pero en líneas generales de esto versan estos convenios de Montevideo. Al momento de leerlos, ténganlo en cuenta, porque de esta forma les queda mucho más claro. Y si bien podemos aplicar la ley del último domicilio del causante, hay una excepción que establece el Código Civil que dice que cuando existe un solo heredero, podés abrir el sucesorio en el domicilio de ese heredero. La verdad que parece un artículo que medio colgado, pero en mi caso yo lo he utilizado en 2 oportunidades, donde existían bienes en Córdoba, pero el único heredero estaba viviendo acá en Salta, era un hijo único. Eso fue una vez y otra vez era en Santa Fe. Entonces lo abrimos aquí al sucesorio, de forma tal que aquí se publicaron los edictos, aquí se hizo todo el proceso, aquí se libraron los oficios inmuebles y demás, y después, por vía de cédula ley, vía oficio en Córdoba se produjeron las registraciones, aunque también hicimos publicaciones de edictos en las otras jurisdicciones para ver si había algún tipo de heredero en otras jurisdicciones. Pero es la única excepción que el código establece respecto de cuál es el juez competente. Y les quiero establecer las últimas 2 cuestiones que son importantísimas, que están vinculadas a lo que es el fuero de atracción. ¿Qué significa el fuero de atracción? Una vez que abrimos el proceso sucesorio, todas las acciones concernientes al sucesorio que actúe en forma pasiva, es decir, que sea sujeto de demanda, las atrae el juez del juicio sucesorio. Esto es, suponemos que se está tramitando en Civil 5 del fuero jurisdicción del centro de la provincia de Salta. Y resulta que hay una acción de filiación donde aparece un hijo que quiere ser reconocido como sucesor, heredero, lo que fuere. No tiene que ir a los tribunales de familia, los absorbe el juicio sucesorio. Eso se entabla directamente donde está interviniendo. Pero el juicio sucesorio actúa en forma pasiva, es decir, siempre que es demandado. En forma activa, esto es, cuando tenés que ejecutar un pagaré, por ejemplo, o ejecutar una prenda, tenés que ir al lugar de erradicación natural. Si el pagaré fue librado en una jurisdicción del sur de la provincia, y tendrás que ir a ese tribunal. Si tiene un carácter ejecutivo, a un juzgado de juicios ejecutivos. Si se trata de una hipoteca, está un poco más controvertido, porque las hipotecas acceden
acceden a derechos personales. Entonces, si se ejecuta una hipoteca en contra de la sucesión, irá al juicio sucesorio casi con seguridad. Ahora, si tenemos que ejecutar una hipoteca porque no nos están cumpliendo, íbamos a tener que ir al juzgado civil o de juicios ejecutivos que por naturaleza corresponda. Esto está un poquito especificado en el Código Civil y en el Código de Procedimiento. Está en los códigos de procedimiento de cada una de las provincias también. Pero es mucho más ágil entenderlo en la medida en que lo veamos de esta forma que se los estoy planteando. Lo que me interesa sobremanera que le quede claro es esto, que el fuero de atracción funciona en forma pasiva, absorbe la totalidad de los juicios en que el sucesor o la sucesión es demandada, pero la legitimación activa, si bien la tiene el juicio sucesorio a través de sus representantes, administrador, albacea o quien fuere, que también lo vamos a ver a medida que avanzamos en la materia, tendremos que recurrir a cada uno de los juzgados con competencia específica. ¿Está bien? A ver acá en el programa de manos ejecutivas. Bueno, en líneas generales, creería que de esto se tratan los esenciales puntos que trata la unidad 1. Quisiera saber si tienen algún tipo de duda, consulta, pregunta, tanto de lo que venimos viendo como de la metodología, lo que ustedes consideren. Sí, también no cursar, hay alumnos que dicen que no cursaron familia. La metodología está especificada en el foro. Por favor, a través del foro estemos en contacto permanente. A veces respondo yo, a veces alguno de los colegas, pero por supuesto el criterio es el mismo. Estamos trabajando juntos hace varios años ya. Lo que quisiera que les quede como reflexión es, esta es una unidad introductoria, es interesante, sumamente interesante. Tiene particularidades que requieren su análisis, requieren también terminología precisa y es materia de mucha consulta. Quizás no tanto con familia, pero se vincula directamente con lo que es el derecho de familia. Y evacuando una consulta precisa, clara y concisa, nos vamos a evitar muchísimos problemas a futuro. Y la verdad es que es una materia sumamente interesante y que tiene plena aplicabilidad, pese a que cada vez la gente tienda a organizar sus cosas con anterioridad. Pero en los procesos sucesorios, la agilidad y el ejercicio de las acciones derivadas del proceso sucesorio son permanentes. Máxima ahora, teniendo ADN, acciones ejecutivas y demás, la verdad es que muchas veces inicias el juicio sucesorio y hay un plexo de normativa que se une que es gigante y te lleva a estudiar de todo un poco. Los invito a que la vean en forma reflexiva y que la disfruten, porque en definitiva se trata de nuestra pasión aplicada a ayudar al prójimo. Les agradezco y bueno, estamos en contacto. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Ustedes.